Bai, arratsaldeon, bai. Ondo entzuten da, bai? Beno, arratsaldeon. Mila esker denari etortzeagatik, bai? Bueno, hemendik aurrea, erderaz, Niretzat, hobeto. Bueno, hoy inauguramos un ciclo de 3 conferencias sobre la historia de la música y la palabra, que es como lo hemos titulado, ¿sí? En la tarde de hoy, Mario Telenti, del que hablaré luego, versará sobre la historia de los instrumentos de la música clásica. Mañana, martes 28, intervendrá Tomás Ruti sobre música y literatura. De Tomás Ruti hablaremos mañana y así tenéis que venir obligatoriamente para saber quién es Tomás Ruti, claro. ¿Vale? Y el día 29 haremos una conferencia sobre breve historia de la música clásica y tendrán además un aspecto muy importante y sobre todo en los tiempos que corren, que es hablar de las mujeres compositoras, las grandes olvidadas también de la historia de la música. Y correrá a cargo de Xavier Sarasa. Como no lo conocéis, pues tenéis que venir mañana a saber quién es Xavier Sarasa. ¿Vale? Bueno, así que estupendo, ¿vale? Voy a parar un instante porque viene... Bueno, Mario Telenti, aquí presente, es músico de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, forma parte de la Orquesta Sinfónica desde el primer día, está desde su nacimiento acompañando a la Orquesta Sinfónica como trompista, pero además de trompista es también compositor, pianista y se encarga también de la edición de obras musicales a través de ediciones Padua, ¿vale? O sea que tiene un largo recorrido, mucho saber y además es enormemente ameno, lo comprobaréis enseguida. Entonces os preguntaréis, bueno, ¿y por qué Arte Libro 21 se mete con la música en esta ocasión? Bueno, pues las razones son varias, ¿no? La primera, que somos amantes de la música, que ya por sí mismo es una razón poderosa, ¿no? La música nos encanta y ya está, ¿no? Pero hay más razones, ¿no? La segunda es que desde sus orígenes, la música, hablo de la música escrita se ha escrito en libros. De hecho, además, la primera música escrita se escribió en la primera forma histórica del libro, que fueron las tabletas de arcilla sumerias. De tal manera que el himno de Ugarit, que es considerado como la canción completa más antigua de la historia, se escribió hace ya 3.400 años. Es decir, hace 3.400 años consta ya una primera canción completa anotada sobre tableta de arcilla, elaborada en la antigua Sumeria. Desde entonces hasta hoy, la música se sigue escribiendo habitualmente en libros. Todas las canciones se hacen en catálogos, lo mismo las obras de ópera, y se editan además libros muy hermosos con composiciones musicales fantásticas, ¿no? De manera que la anotación musical y el libro están estrechamente unidos desde su origen. Además de eso, nosotros, Arte Libro 21, somos, por así decirlo, una guerrilla del libro, unos resistentes del libro, ¿no? Y el libro, como todo el mundo sabe, pues tiene la virtud de poder abarcar todos los saberes humanos. Todas aquellas cosas que importan al ser humano, la música incluida, tienen cabida en el libro y de hecho se expresan en el libro, ¿no? Y uno de esos saberes y placeres del ser humano lo constituye la música. Entonces decimos, vamos a hacerle también un hueco a la música. Y como además se da la circunstancia de que tenemos a nuestra vera unos amigos que son grandes músicos, grandes profesionales y muy amenos y además nos quieren mucho y trabajan gratis, pues los explotamos un poquito. Entonces aquí están con nosotros. ¿Vale? Así que yo le presento a Mario, os dejo y luego quien quiera intervenir, por favor, me lo decís y os voy pasando el micro. Así que un aplauso, por favor, para el amigo Mario. Hola, ¿se oye bien? Bueno, voy a hablar de... No, esta no es. Atrás. Pon el cartel. Es. Bueno, la conferencia mía de hoy
yo me pongo muy nervioso sentado, entonces si no les importa voy a subir, voy a bajar, tengo un piano para hacer ejemplos, yo me encuentro mucho más cómodo moviéndome que estando sentado porque no me va. Voy a hablar de la breve historia de los instrumentos de música clásica. Un tema realmente fascinante, pero cuando me puse a trabajar sobre él, yo que soy músico pluriactivo en muchas actividades, acababa haciendo cosas simplemente por rutina. Y cuando uno tiene que dar una conferencia, pues acaba empezando a darse cuenta de que no sabe de lo que está hablando y empieza, que es más importante, a descubrir cosas muy interesantes. Yo creo que antes de empezar a hablar de los instrumentos, que es un poco el fondo de la conferencia, creo que sería mucho más honesto empezar certificando qué es la música clásica. Porque la música clásica en realidad es un concepto, es un cliché que tenemos todos muy claramente entendido, pero que siempre crea dudas y espero crearlas el día de hoy. La música clásica la ejecutamos músicos clásicos, hoy hay bastantes por aquí, músicos clásicos que estudiamos en conservatorios donde nos dan una formación clásica. Bien, la música clásica se ejecuta en unos lugares que todos tenemos muy claramente definidos, no se hace en la playa. O sea, si yo digo el Cursal, digo una iglesia, digo el Teatro de Eugenia, automáticamente, cliché de música clásica. Si hablo de orquesta sinfónica, de cámara, trío, cuarteto, etcétera, etcétera, automáticamente nuestra formación personal nos lleva a la música clásica. Si digo Mozart, Beethoven, Schumann, Schubert, Brahms, Bruckner, Strauss y compañía, automáticamente nuestro cliché nos lleva a la música clásica. No digamos nada si hablo de un violín, un violonchelo, una flauta o una trompa. Música clásica. No digamos nada si estoy hablando de una sinfonía, un concierto, un oratorio, una ópera. Todo es música clásica. Es decir, tenemos suficiente información nosotros como seres humanos para determinar que el cliché música clásica lo comprenden unos músicos, una formación, unas formas musicales, unas formas estructurales, unos sitios físicos en los cuales la música clásica se hace. Hasta ese punto parece que estamos todos de acuerdo. Pero si hablamos del tiempo de la música clásica, es decir, cuándo empieza la música clásica y termina la música clásica, entonces ya empiezan las dudas. Hoy está tocando la Orquesta de Euskadi aquí. Mañana hablará la gente del concierto y estará diciendo, hombre, ya estuve viendo la Orquesta de Euskadi en el Cursal. Estuve viendo un concierto de música clásica y todo el mundo entenderá que sí. La orquesta está tocando Borsak y está tocando Elgar hoy. Perfectamente claro. Pero si me voy a Silos y escucho un concierto de Gregoriano en Silos, ¿digo que he estado en un concierto de música clásica del Gregoriano? No, digo, he estado en un concierto de Gregoriano. Si Jordi Sabal viene a San Sebastián al Cursal a tocar, al Cursal, y da un concierto de música del medievo o da un concierto del Renacimiento del siglo XVI, ¿digo que he ido a un concierto de música clásica del Renacimiento? Tampoco. Es decir, que hay en el pasado como una línea clara a partir de la cual el concepto música clásica tiene su comienzo. Y es el año 1600 cuando comienza el famoso periodo barroco. Nuestro amigo Juan Sebastián Bach y Vivaldi, por ejemplo, ¿no? Que empieza en 1600 y termina en 1750. Atrás de 1600, es decir, durante el siglo XVI hacia atrás, la música, aunque la hagamos músicos clásicos, con instrumentos clásicos, en lugares asociados a música clásica, no la conceptuamos como música clásica. Es música del Renacimiento, es música de esta, pero no es música clásica. Primera línea. Vamos al día de hoy. ¿Qué es música clásica hoy en el siglo XXI? Hace 4 o 5 años la Orquesta de Euskadi estuvo invitada en la Bienal de Venecia, un acontecimiento cultural famoso a nivel mundial que cada 2 años muestra lo más avanzado del arte, todos los conceptos que queramos, que se ha creado en el mundo. Fuimos, tocamos 2 conciertos y los carteles que ponían era concierto de música contemporánea, realizado por la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Es decir, que la música que se hace hoy en día no se conceptúa, por lo menos ahora mismo, como música clásica. Es música contemporánea, música de vanguardia, como quieras. ¿Cuándo esta música más actual entra en este cliché de la música clásica? Desde mi criterio, cuando obras o compositores entran en la ejecución habitual de los conciertos de las orquestas del mundo entero y las asumimos como propias los que vamos a los conciertos y nos gusta la música clásica. Es decir, si yo veo un concierto con Miló, veo un concierto con Stockhausen, veo un concierto con Messiaen, con Duruflé o con tantos compositores de la segunda mitad del siglo XX, esos conciertos y esos conceptos entran ya en el mundo de la música clásica. Lo más avanzado todavía no, lo que no quiere decir
que no pueda entrar. Pasa un poco con la música. Hay mucha música, muy poca va a quedar en la historia. Muy pocos conservatorios de los compositores de los miles que ha habido entran y son formalmente músicos clásicos y se ejecutan con regularidad. Incluso Beethoven tiene obras muy malas, pero como Beethoven tiene maravillas, pues Beethoven es un compositor que se toca siempre. Fijados ese concepto entonces de lo que es la música clásica, quién lo tocamos, dónde lo tocamos, cómo lo tocamos y en qué espectro, es decir, barroco, clasicismo, romanticismo, posromanticismo y músicas de la segunda mitad del 20, ese concepto de música clásica se toca con unos instrumentos. Si yo hubiera puesto un papel en la entrada y les hubiera dicho a todos ustedes, pongan ustedes por favor instrumentos con los cuales se puede hacer música, y les doy libertad absoluta para poner instrumentos de hoy o del pasado o de hace 100 años o 500. Hubiéramos tenido una ingente lista de instrumentos. Ahora mismo, a bote pronto, si yo pienso instrumentos en el concepto guitarra, sea un instrumento de cuerdas sobre un soporte de madera que se toca unos trastes, se toca así, pues tengo la guitarra bajo, la guitarra de punteo, la vihuela, el laúd, la bandurria, la bandolina, la guitarra contemporánea. Puedo sacar sin ningún problema una docena o 15 instrumentos que solo en el concepto guitarra, solo en ese concepto, son capaces de ejecutar música. Entonces, la pregunta de la conferencia de hoy es ¿por qué? Si en 450 años, con miles de compositores y miles de obras absolutamente diferentes unas de otras, todo eso, todo se hace exclusivamente con 16 instrumentos. Violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, trompeta, trombón, tuba, timbales, caja, plato y bombo. Y se acabó. Con esos 16 y solo 16 se puede hacer más del 90%, y están hechos más del 90% de las obras que conceptuamos como obras de música clásica. Con un poco de generosidad añadimos 5, el flautín, el corno inglés, el clarinete bajo, el contrafagot y el arpa, y llegamos peligrosamente al 100%. Queda un pequeño remanente, en el cual sí es cierto que encontramos cantidad enorme de instrumentos. Corno di bassetto, oboe de amore, flauta en sol, tuba wagneriana, corneta, bombardino, etcétera, etcétera, etcétera. Instrumentos que si son ustedes aficionados a la música y van a los conciertos, puntualmente verán en los conciertos. Pero ¿qué pasa con este pequeñito grupo de instrumentos que ampliaría estos 16 a un número enorme? Que participan puntualísimamente en unas obras muy concretas y en unos momentos muy concretos de la obra en la que participan. Es decir, cuando un señor sale con un bombardino a tocar en la orquesta, está durante 40 minutos así, tucu, toca sus 4, 5, 6, 8 minutos de gloria, guarda el instrumento y hasta el final de la obra. Estos instrumentos elevados participan en las obras, en muchas obras, puntualmente y en una condición que no es formar parte del conjunto de la orquesta, sino fundamentalmente como instrumentos solistas. El grueso del concierto, el grueso de los miles de obras se hacen y se realizan exclusivamente con estos 16 que he nombrado. 16 que además tienen una casualidad que quiero crearles a ustedes la inquietud. No solamente son 16 y solo 16, sino son 16 agrupados en 4 familias de 4 instrumentos. Hay una familia que conocemos, que es la familia de los instrumentos de cuerda, violín, viola, violonchelo, contrabajo. 4 que son instrumentos de viento hechos de madera, flauta, clarinete, fagot y oboe. 4 que son tubos de metal, trompa, trompeta, trombón, tuba. Y 4 que son instrumentos de percusión, de los cuales solo uno, los timbales, tiene la capacidad de producir notas perfectamente definidas. Una estructura con una piel tensada que se puede tensar más o menos y produce notas diferentes. Y luego 3 instrumentos de acompañamiento, que son la caja, el plato y el bombo. Solo 16 en 4 familias de 4. Por lo tanto, 3 preguntas. ¿Por qué 16? Otra pregunta. ¿Por qué estos 16? Y tercera pregunta. ¿Por qué solo 4 familias de 4 y no 5 o 3 o 2 o 7? Bueno, sobre estas 3 preguntas voy a intentar explicarlas a lo largo de la conversación con algunos ejemplos. Tenemos que viajar atrás en la historia. Los seres humanos, desde que son seres humanos, intentan comunicarse. Un día, mi buen amigo Luis y yo conseguimos hablar porque yo hablo, él es capaz de traducir lo que yo digo y entenderlo y me contesta.
Hacemos un lenguaje hablado. Yo digo una cosa, él me entiende, él me habla, él me contesta. Bien. Desde el momento que el ser humano habla, el ser humano canta. Y además, el canto está perfectamente asociado a la diversión, a la faceta religiosa del ser humano y al día a día normal para animarse o desanimarse. Los hombres cantamos y hablamos desde el origen. En esa misma época en que el ser humano consigue comunicarse y cantar, un ser humano de entonces, le llamamos Manolo, va por el parque y se encuentra un tronco enorme. Coge dos maderas y empieza a golpearlos. Y se da cuenta que eso, que es en principio un sonido completamente indefinido, es capaz de producirnos emociones como seres humanos importantísimas. Dos ejemplos. Voy por Castilla, estoy paseando, me alejo del pueblo por mitad del campo y de pronto escucho la torre de la iglesia y las campanas que hacen. Me quedo quieto y digo, uy, debe haber una boda. No he visto la iglesia, no he visto la campana, no he visto a los que se casan, no he visto a nadie. Pero, uy, ¿pero qué ocurre si media hora más tarde lo que escucho es pom, pom, pom? ¿Qué pienso? Uy, debe haber, alguien se ha muerto, tiene que haber un entierro. Porque eso, es decir, lo mismo, ni campana, ni muerto, ni nada. Es decir, que el simple sonido, en un ambiente, situación determinada, nos crea emociones. Algo que realmente se utiliza hoy, en el siglo XXI. La música discotequera es una música extremadamente sencilla. Ritmo de 2x4, y automáticamente todo el mundo se pone a bailar. Extremadamente sencillo. Un tambor que empieza en una fiesta popular, vienen los tambores, empiezan a tocar, tucutún, tucutún, y todo el mundo baila, y todo el mundo canta. Bueno, aquí en el País Vasco somos expertos profesionales del tema. Es decir, que algo tan insustancial como un ruido, mal dicho, un sonido, nos produce emociones en un contexto determinado. Desde el principio, evidentemente, cuando los hombres hablan, los hombres cantan, y entra este primer grupo de instrumentos, que lo vamos a llamar ya instrumentos de percusión, nos crean motivaciones personales, nos animan, nos emocionan, nos empujan o nos entristecen, por sonidos absolutamente que no tienen, en principio, ningún concepto claro. Bien, este Manolo ha descubierto el primer grupo de instrumentos de música, es decir, los instrumentos de percusión. Una madera larga, bueno, aquí se toca la chalaparta, un hueco, un tubo de no sé qué, dos piras entrechocando, nos producen emociones. Prácticamente en el mismo tiempo histórico, Manolo va por un río y se encuentra una caña hueca, apoya los labios y produce un sonido. Manolo se queda sorprendido y dice, Manolo, uy, fíjate, este tubo es un tubo, soy capaz de producir sonido. Lo que no se da cuenta Manolo es que para que produzca un sonido, él ha tenido que colocar los labios en una postura determinada. No se puede silbar haciendo así. Hay que juntar los labios, apretarlos. ¿Y qué conseguimos con ello? Que el aire que nosotros hacemos pasar a través de los labios se transforme en una onda. Esta onda que atraviesa el tubo de madera produce un efecto de resonancia natural y esa resonancia produce un sonido que nosotros transformamos en una nota. ¿No? Nuestro amigo Manolo, después de descubrir los instrumentos de percusión, acaba de descubrir los instrumentos de viento hechos con madera. Es decir, un tubo de madera es capaz de producir sonido si el aire que se introduce en su interior lo hace en forma de onda. Para ello, una colocación adecuada de los labios o un bisel colocado en un extremo de la flauta, como se hace ahora mismo, es capaz de producir esa onda que produce el sonido. Nuestro amigo Manolo ha descubierto el segundo grupo. Pero junto con ese momento, la historia tiene un tema sumamente mucho más importante. Imaginemos que Manolo, voy a tocar, bueno, esto es un pseudopiano electrónico. Imaginemos que Manolo coge un tubo de este tamaño, toca y suena esta nota, que nosotros le llamamos do. Es más, no sé tocar la flauta, no, lo podía hacer en flauta. Pero luego, a la hora de Manolo viene Pepe. Y Pepe dice, hombre, mira, Manolo, mira, encuentro un tubito un poquito más pequeño que el tuyo. Ah, tócalo a ver. Y suena do sostenido. Y dice Manolo, oye, vamos a tocar juntos, a ver qué pasa. Y dicen, uy, qué mal feo, qué mal, no suena nada bonito, ¿no? Ah, suena fatal, no sé qué. Y en eso llega Luis. Y Luis lo que ha encontrado es un tubo
un poquito más pequeño todavía que el de Manolo y el de Pepe, y produce esta nota. Y le dice al primero, dice Manolo, Manolo, vamos a tocar juntos. Y suena esto. Ah, y nuestro interior se alegra porque suena bien. Manolo, Luis y Pepe han descubierto el misterio de la consonancia, y de la disonancia. Y solamente porque han encontrado unos tubitos de madera de tamaño cada vez más reducido. Cuanto más pequeño es el tamaño, las notas que producen son más agudas. Descubren más cosas. Si llega otro con un tubo más pequeño que suena y tocan los otros dos que sonaban bien antes, es decir, este, y tocan juntos, suena. Y si encima juntamos a este, y si hacemos uno más grande y actúa este, es decir, que el mismo instrumento con diferentes tamaños es capaz de producir diferentes notas. La idea, el concepto es muy fácil. Piensen ustedes en un órgano de iglesia. Los tubos enormes, grandísimos, notas muy graves, los tubos pequeñitos, finísimos, notas muy agudas. El tamaño en este caso determina la nota final. Y ellos han descubierto, importante para los creadores de instrumentos, el fenómeno de la consonancia o de la disonancia. Luego la disonancia, evidentemente, en la música del siglo XX forma parte de la creatividad y por lo tanto estamos absolutamente acostumbrados al concepto disonancia, pero no durante muchísimos años en la historia de la humanidad. Bien, hemos encontrado el concepto de la consonancia y la disonancia. Importante como así. Manolo ha descubierto el segundo grupo de instrumentos de música, es decir, los instrumentos de viento hechos con un tubo de madera. Tenemos que remontarnos a 1500 años antes de Cristo, cuando los seres humanos entramos a la llamada edad de bronce, es decir, cuando somos capaces de trabajar con los metales. Los metales han permitido al ser humano, pues, para hacer azadones, para hacer cacerolas, para hacer sartenes, puntas de flecha, lanzas y tubos. No de madera, sino de metal. Los más originales, los primeros, tenemos son tubos de bronce, es decir, de cobre con estaño. ¿Qué ocurre? Como les dije antes, que cuando un tubo de cualquier material se le introduce el aire en su interior en forma de onda, el tubo resuena y produce un sonido. Hay un recuerdo que todos tenemos de la infancia de la Biblia, cuando en el siglo XI a.C. los israelitas dan 7 vueltas alrededor de Jericó para que se caigan las murallas, y ahí van los sacerdotes y los señores con unas trompas de bronce enormes, tocando cada uno más atacado y más alocado, hasta que al final ¡pum!, se cae todo. Siglo XI a.C. ¿Por qué triunfan los instrumentos de metal en forma de tubo? Porque son capaces de producir mucho más sonido y mucho más fuerte que los instrumentos de madera en forma de tubo. O sea, el metal resuena muchísimo más. Por lo tanto, desde el primer momento que esos instrumentos hechos con un tubo de metal los utiliza tanto la parte del mundo religioso para las grandes llamadas y, no digamos nada, el mundo del ejército. Los ejércitos se llenan de señores con grandes trompetas pegando golpetazos con los timbales para animar a la batalla. Y todos a la muerte como locos, ¿no? Bueno, ¿qué hemos encontrado? El tercer grupo de instrumentos. Los instrumentos que es un tubo hecho de metal. El metal más antiguo y los instrumentos que son más antiguos son instrumentos de bronce, es decir, de cobre con estaño. Llevamos 3 grupos de instrumentos. Vamos a por el cuarto. El cuarto tiene una vida mucho más complicada porque es mucho más complicado de construir. Dicen los expertos que en el siglo V a.C. en China se descubre que una tripa de animal secada puesta en tensión entre 2 extremos y sobre un soporte que haga el efecto del altavoz, eso golpeado, punzado o frotado, es capaz de producir sonido. Bien, estos instrumentos, los tatarabuelos de los instrumentos de cuerda hoy en día, por la ruta de la seda, llegan a nuestro mundo. Y no quiero mentir porque miento muchísimo cuando digo fechas, en el siglo XI de nuestra era, esos instrumentos llegan a Europa. ¿Qué es un instrumento de cuerda? Cuarto grupo. Una cuerda, una tripa, preparada, adecuadamente preparada, colocado entre 2 extremos, completamente apretada, 1, 2, 3 o 4, de diferentes grosores, puesto que en este caso
lo que antes teníamos con diferentes tamaños de tubo, en este caso tenemos con diferentes grosores de cuerdas, colocado sobre un bastidor, que puede ser una estructura de madera o una cuenca, la espalda vacía de un animal, por ejemplo, que haga el efecto de un altavoz, de un bafle, es capaz de producir sonido si se la golpea, si se la pinza o si se la frota. Para frotarlo se utilizan unos carcos, enseguida se dan cuenta, una crin de caballo, adecuadamente preparada, prensada a los extremos y con un poco de resina, para que no se deslice, sino que empuje la cuerda, es capaz de producir sonido. Siglo XI de nuestra era en Europa. Llegan los instrumentos de cuerda, el cuarto grupo de instrumentos de cuerda. Instrumentos de percusión, viento, tubo de madera, viento, tubo de metal y instrumentos de cuerda. Y señores y señoras, se acabó. No hay manera humana de producir sonido de ninguna manera, excepto que en la segunda mitad del siglo XX, pues utilizando lo que nos permite la electricidad, se inventan instrumentos como estos, es decir, instrumentos que utilizan la electrónica para hacer música. Pero hasta la segunda mitad del siglo XX y con la electrónica solamente hay 4 maneras de producir sonido, utilizando medios de naturaleza a nuestro servicio. Por eso hay solo hay 4 familias de instrumentos, porque solamente se puede producir desde esos 4 puntos de vista. Bien, seguimos adelante. He comentado que, claro, que una vez que tenemos los grupos, tenemos esos famosos 16 instrumentos. Parecen pocos. Lo que pasa es que los instrumentos tienen unas circunstancias muy curiosas que les voy a comentar ahorita. Voy a hablar un momento de dos propiedades que tienen los instrumentos, que tiene el sonido. Es lo que en música llamamos el timbre y la altura. ¿Qué es el timbre en la música? El timbre es lo siguiente. Si yo toco y les digo a ustedes, ¿qué instrumento es este? Pueden estar con los ojos cerrados. Evidentemente todo el mundo dirá, hombre, eso es un piano, clarísimamente. Y si digo, ¿y esto qué es? Hombre, pues a lo mejor ustedes no saben qué instrumento es, pero si les digo, echando un poco de ayuda, digo, ¿qué esto qué es? ¿Un piano o un órgano? ¿Ya? Un piano, esto es un órgano. Ah, aquí no hay ningún órgano, ustedes distinguen el órgano. Pero si toco, esto, y les digo a ustedes, ¿esto qué es? ¿Un órgano o es un clavecín? Todos me dirán, hombre, eso es un clavecín, está clarísimo. Es decir, que sin ver ni el órgano ni el piano ni el clavecín, ustedes son capaces de distinguir 3 diferentes instrumentos que a lo mejor están detrás de una mampara y no los ven. Es decir, ustedes han descubierto 3 timbres diferentes. ¿Por qué? Porque cada instrumento de música es capaz de producir un timbre diferente que lo identifica. Timbre que depende del material que está hecho, de la longitud que tiene, del grosor que tiene, de si la base es de madera o es de un cuenco de un animal o de lo que sea. Cada instrumento tiene un timbre que lo identifica perfectamente. Digo perfectamente, es perfectamente, es decir, hasta aquellos instrumentos de la orquesta sinfónica que más cerca están entre sí, tienen sonidos tan diferentes que cualquier persona con una mínima formación es capaz de distinguir qué instrumento está tocando detrás de una mampara simplemente escuchando el sonido, es decir, distinguiendo su timbre. El timbre tiene para mí, que llevo 50 años como músico, 2 circunstancias que a mí me resultan y me siguen resultando completamente y me dejan completamente perplejo. La primera, cuando una orquesta sinfónica en un concierto, 2 instrumentos en principio formalmente muy alejados entre sí, es decir, coge usted una trompa con un violonchelo, coge usted un flautín con un contrabajo, coge usted un timbal con una viola, muy lejanos técnicamente y tocan la misma música, es decir, nuestro cerebro recoge 2 timbres absolutamente alejados entre sí. Ocurre un hecho que a mí me deja siempre, y me sigue dejando pasmado. Estoy sentado en la orquesta, escuchando la orquesta, y de pronto, ¿qué instrumento es ese? Busco un instrumento y no lo veo, no lo encuentro. Porque realmente nuestro cerebro, cuando 2 instrumentos sumamente alejados entre sí tocan al mismo tiempo, nuestro cerebro se vuelve loco. 2 timbres alejados formalmente entre sí crean, con todas las comillas que quieran, un instrumento nuevo. Es decir,
que con dos instrumentos, una trompa, instrumento rango medio de metal, con un violonchelo, instrumento de rango medio de la cuerda, producemos un tercer instrumento. Esta capacidad, utilizada con sabiduría y con elegancia por parte de los compositores y los orquestadores, permite que con dos instrumentos tengamos 3 o 4, en función además de en qué parte del registro, como veremos ahora, se trabaja. Segundo aspecto que yo sigo sin entender. Cuando dos instrumentos tocan en el registro que no es el habitual para él, es decir, cuando un fagot, que es un instrumento de registro grave, toca en la parte más aguda, y cuando un instrumento de registro agudo toca en la parte más grave, es decir, un fagot tocando en el agudo y una flauta tocando en el grave, la misma música también, esto, nuestra cabeza no la entiende. ¿Qué instrumento es eso? No entiendo. Parece como que el número de fagotes o de flautas se hubiera multiplicado por 10. ¿Por qué? Porque todos los instrumentos de música, todos, tienen un amplio, como vemos ahora, un amplio rango de música y de notas que se pueden tocar, pero básicamente tocan y tocamos normalmente el 90% del tiempo en un registro medio. Los extremos de los registros de todos los instrumentos de la orquesta dan lugar a sonoridades completamente diferentes a las que tenemos en el registro medio. Es decir, el mismo instrumento toca en el medio del registro, en la grave o toca en el agudo, su timbre es completamente diferente. Lo mismo que dije antes, si el compositor es capaz de conocer su profesión de verdad y saber trabajar esto con elegancia, es decir, coge instrumentos, mezcla instrumentos, el grave lo pone el agudo lo pone el grave, mezcla instrumentos muy tal, resulta que con un número muy reducido de instrumentos conseguimos volver al auditorio completamente loco y crear estructuras sonoras completamente novedosas. Y eso los grandes compositores, Richard Strauss, Mahler, Brahms, lo hacen todos los días. Hay otros que no son tan afortunados. Esta Xavi Sarasa y sabe que a mí Tchaikovsky no me gusta, pues porque eso no lo hace con tanta elegancia. Pero hay compositores que son absolutamente magníficos. Eso en lo que refiere al timbre. Veamos la altura. Bien. Me he permitido poner aquí un teclado de piano porque no se ve el de aquí. Excepto el órgano, el instrumento que más notas produce es un piano, que tiene por lo menos 7 octavas. Tal. Esto es un do, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 octavas. Cada octava, como ustedes saben, es un grupo de 12 notas, se da nombre a 7, do, re, mi, fa, sol, la, si, pero bueno, en este fragmento, do, re, mi, fa, bueno, es que está al revés, do, re, mi, fa, sol, la, si, con estas otras 5 dan 7 y 5, 12, esto es una octava. El piano es un instrumento fantástico. ¿Por qué? Porque en el mismo instrumento podemos tocar aquí. Voy a poner el piano, no es otra cosa. Puedo tocar aquí. Y puedo tocar aquí. Bueno, eso no es un piano. El timbre me ha demostrado que esto no es un piano, con lo cual me he equivocado de tecla. Ahora sí, lo que hace el timbre. Esto es un piano, sí. Es decir, que desde esta nota, la última, hasta esta, la última, toda esa nota, tenemos el registro útil y usable en las orquestas sinfónicas. ¿Por encima es posible tocar? Sí, desde luego, pero por debajo de esta nota normalmente tenemos dificultad de audición y mucho más por encima de esta. Bien, si toco el piano no tengo ningún problema, puedo tocar aquí, donde quiera. Pero ¿qué ocurre con todos los instrumentos de la orquesta que producen notas? Es decir, de los 16, 4 por 12, 13, que tienen técnicamente todas las posibilidades en el agudo que podamos imaginarnos, aunque formalmente siempre hay un límite. Pero tienen un problema, siempre hay una nota por debajo de la cual es imposible que produzcan sonido. El violín afina con sol, re, la, son las 4 cuerdas de violín. Esta nota, el sol, que la tengo aquí, este sol, es el límite en el grave de un violín. Es decir, que el violín puede tocar desde aquí hasta aquí más o menos, los grandes violinistas siguen subiendo, cubre todo este rango, que no está nada mal, ¿no? ¿Dónde está el sol? Lo he perdido el sol, aquí, hasta aquí. Pero ¿qué ocurre cuando el compositor dice, hombre, pues que yo quiero que también suenen esos? ¿Qué hacen los compositores? ¿O qué hacen los constructores que hizo la humanidad? Hacer instrumentos más grandes. Hemos quedado que cuanto más pequeño, notas más agudas, más grandes. Entonces, si el violín
empieza aquí, hace un instrumento un poquito más grande que es la viola, cuya nota más grave es esta. Gana este tramo, muy poquito. No llega tan arriba como el violín, pero logra hacer que los compositores puedan tocar música también desde aquí y no solamente desde aquí, desde aquí. Queda hasta el final un tramo bastante grande todavía. ¿Qué hacen? Hacen un instrumento más grande todavía, que es el violonchelo, que afina desde aquí. Y como queda un margen todavía suficientemente largo, ¿qué hacen? Se hacen uno más grande todavía, que es el contrabajo, que en la actual de orquesta 5 cuerdas, afina desde aquí. Es decir, que con cuatro instrumentos, el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo, cubrimos todo el registro que el instrumento que marca, que es el piano, puede tener. Además, tiene una gran ventaja. Como dije antes, los 4 instrumentos, cada instrumento tiene un timbre completamente diferente. O sea, el aumento de tamaño no solamente permite tocar notas más graves, sino que el sonido, el timbre es diferente. Hay un momento que en el registro central convergen los 4 instrumentos. Es decir, instrumento con instrumento, el contrabajo tocando en el registro agudo, el violín tocando en el registro grave, creamos instrumentos fantasmas. En la parte media convergen violín y viola. En esta parte convergen el contrabajo con parte grave del violín con la viola. Aquí converge el violonchelo con el contrabajo. Todo eso sabiamente trabajado logra unos mundos creativos absolutamente espectaculares. Y para eso hacen falta 4 instrumentos, cada uno más grande que el anterior. No hacen falta 5, ni 6, ni 2, 4. Eso para el caso de los instrumentos de cuerda. ¿Qué hacemos con los instrumentos de viento-madera? Flauta, oboe, clarinete y fagot. El caso es el mismo. La flauta tiene como nota más grave el fa sostenido, que está aquí, y toca hacia arriba. El oboe tiene prácticamente el mismo registro. Lo que pasa es que el timbre del oboe es una modernización de la dulzaina o de la gaita de Estella, tiene un sonido tan diferente que se puede permitir el lujo de tocar prácticamente lo mismo con un timbre completamente disparatado. Por lo tanto, se compone muy difícil para el oboe. Como necesitamos ir hacia abajo, hace un instrumento más grande que es el clarinete. Y entonces vamos bajando el registro. Y como hace falta seguir para abajo, introducimos en la orquesta el fagot, que nos lleva a estas alturas de por aquí. Comenté al principio que hay 5 instrumentos que puntualmente aparecen mucho, que son, entre ellos, 2 que nos interesan ahora, que es el flautín, que nos cubre el registro más agudo aquí, y el contrafagot, que nos cubre el registro más grave de aquí. Pero aún así, con 4 instrumentos, la flauta y el oboe en este fragmento, el clarinete en este fragmento y el fagot en este fragmento, cubrimos la totalidad del registro musical. ¿Qué pasa con los instrumentos de metal? Exactamente lo mismo. Los instrumentos de metal hoy en día no son de bronce, son de latón, es decir, de cobre y zinc, y los que son blancos también tienen una pequeña proporción de níquel, ¿no? Instrumentos además que proceden de 2 mundos diferentes que explicaré. En principio, el más agudo, todos lo sabemos, penetrante, directo, no sé qué, la trompeta. Desde el fa sostenido aquí hasta arriba tenemos la trompeta. La trompa, mi instrumento, que es el instrumento que, por cierto, en la orquesta tiene más registro, tiene 4 octavas. Empieza aquí, fa, 1, 2, 3 y 4. Un trompista tocamos 4 octavas, cubrimos todo registro grave, medio y medio agudo, pero como la trompeta empieza aquí, nos cubre la trompeta. La parte media la cubre un instrumento que es más grande todavía, el trombón, por aquí. Y la parte más grave, a partir de 1850, cuando entra la orquesta, las tubas cubren esto. 4 instrumentos, la trompeta, la trompa, el trombón y la tuba. Con 4 es suficiente. ¿Merece la pena meter 5? Porque si yo cojo una trompeta tocando en un registro grave y una trompa tocando en un registro agudo, conseguimos sonoridades excepcionales. Si cogemos un trombón tocando en un registro agudo con una trompeta, una locura. Se ríe Xavi Sarasa porque es un fantástico compositor y sabe de lo que estoy hablando. Se crean mundos increíbles con 4 instrumentos. Nos falta el último grupo, instrumentos de percusión. Instrumentos de percusión, comenté antes que hay 4, timbales, caja plata y bombo. El único instrumento de percusión que produce sonidos reales es el timbal. El timbal es una cacerola enorme, con una piel curtida. Hoy en día básicamente es también plástico, pero también se utiliza la piel, que está puesta en tensión en los extremos y originalmente, luego veremos las fotos, se tensa más o se tensa menos en función de que se tense más o menos. Cuanto más se tensa la piel,
notas más agudas. Cuanto menos se tensa la piel, notas más graves. Originalmente en el barroco se componía para dos timbales que se ponían ante el compositor. Hoy en día en las obras contemporáneas podemos encontrar habitualísimamente 5 timbales. Un timbal enorme que cubre el registro grave, 3 timbales más pequeños y el último que es pues, más o menos de este tamaño, poco más grande que esto, que cubre el tal. Como los compositores son siempre endiablados, el verá luego de ellos, entonces hay veces que no solamente hay 5 timbales, sino que hay 2 timbaleros para poder tocar los 5 a la vez. Y a veces hay 2 grupos de 5 timbales, cada uno con 2 timbaleros. Todo eso, mezclado con la orquesta, mezclado con los instrumentos, conseguimos que con estos 16 instrumentos sea posible hacer toda la música clásica y además que toda parezca absolutamente diferente. ¿Qué tienen que ver los instrumentos que veremos luego de entonces a los instrumentos de hoy? Absolutamente nada. Yo creo que me permita Carlos Rosado, mi buen amigo flautista de la orquesta que está ahí al fondo, que hoy en día a la flauta de la orquesta sinfónica se le llame flauta es un atrevimiento absoluto, porque no tiene nada que ver. Luego lo veremos incluso formalmente. Es decir, que la evolución de los instrumentos hoy en día han creado unos instrumentos, estos 16, procedentes de 16 instrumentos originales, pero que en realidad no tienen absolutamente nada que ver. Ni en la producción, ni en la preparación, ni el tipo de metal, ni absolutamente nada. Es decir, los llamamos flautas, oboes, clarinetes, fagotes, pues porque la tradición manda, pero en realidad son instrumentos novedosos. ¿Cómo han evolucionado estos instrumentos? Que es una historia que a mí siempre me gusta comentar. El mundo de la música clásica pivota sobre una mesa con 3 patas. Compositores, 1, músicos que tocan 2 y constructores de instrumentos, 3. Cuando el compositor se pone nervioso, Savisarasa, cuando se pone nervioso, entonces empiezan a poner cosas que no son normales. Caray, vamos a complicar esto porque no voy a tocar lo de siempre. Toma, Mario, toca la trompa esto. Jolín, Xavi, pero ¿cómo me pones esto? Es que ya está, me queda el problema a mí. Me está obligando a ampliar por arriba y por abajo la velocidad, los saltos, no sé qué. ¿Y qué hago yo? Voy al constructor de trompas y le digo, oye chico, arréglame este problema. Necesito una trompa que permita que lo que el compositor me está pidiendo que yo toque sea posible. Busca, avanza, crea, hace instrumentos nuevos. Y esa mesa que ha pivotado durante los últimos 400 años ha permitido que a medida que los compositores han exigido más, los músicos han llegado a hacerlo porque los compositores han colaborado haciendo instrumentos, los han evolucionado para que podamos tocarlos. Por eso digo que mi instrumento, una trompa del siglo XVII y una trompa del siglo XXI, son formalmente iguales y son absolutamente diferentes. Son instrumentos que no tienen nada que ver. Se llama trompa, pero puede haberse llamado como a ustedes les apetezca llamarlos. En el año 1607, Monteverdi, un compositor italiano, compone la que se considera la primera ópera formal, que es el Orfeo. Estamos en el comienzo mismo del barroco, 1607, como dije al principio de la conferencia. Es la primera vez en la historia que un compositor formalmente reclama una estructura instrumental perfectamente definida. La ópera de Monteverdi tenía una introducción y 5 actos, una ópera enormemente larga, y requería una orquesta perfectamente formada de 40 instrumentistas divididos perfectamente en instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión, con el acabamiento de trompetas por un lado, flautas, oboes y fagotes. Y fue la primera vez que había una orquesta en el sentido estricto que hoy tenemos. 1607, Orfeo de Monteverdi. Es más, como la ópera era tan larga, Monteverdi lo que dijo es que entre acto y acto, para que la gente no se me vaya al bar a tomar algo, voy a darles un entretenimiento. Y hizo unos estupendos intermedios a base de trompetas con timbales. Y mientras ellos, papín, 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 la gente se divertía, pues la gente tal. Mientras tanto cambiaban el escenario, pum, pum, y la gente no se iba al bar. Es la primera vez en la historia que se crea una estructura formal orquestal, en el año 1607. Instrumentos de cuerda, evidentemente no violines, como veremos a continuación, sino violas de gamba, flautas, oboes, fagotes, trompetas con timbales. Muy poco tiempo después, las trompas, nuestro instrumento que procede del mundo del ejército, de las cacerías, papapín, 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 ahí cazando zorros por Inglaterra, ¿no? Pues ese instrumento entra en el mundo de la orquesta. ¿Y por qué entra la trompa en el mundo de la orquesta? Pues una razón muy importante. Porque los instrumentos de metal son 4, trompa, trompeta, trombón, tuba. De esos 4 son 2 familias de 2. Trompetas y trombones son instrumentos de tubo de metal cilíndricos.
sonido directo, sonido punzante, sonido agresivo. Las trompas y las tubas son instrumentos de metal cónicos, es decir, que desde el principio hasta el final el tubo va aumentando su diámetro. Sonido delicado, suave, melancólico, es decir, 4 instrumentos completamente diferentes entre sí. La trompa entra en la orquesta porque los compositores necesitan una comparación con la trompeta. Si la trompeta es agresiva, para bien, cogemos la trompa, popopom, 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 mucho más suave, mucho más dulce. Entra la trompa. Con Mozart entra el clarinete. ¿Por qué entra el clarinete? Yo creo que una cosa que es una teoría mía, porque a Mozart no le gustaban las flautas. De hecho, muchísima música de Mozart carece de flautas porque es un instrumento que a Mozart no le gustaba. Hay una anécdota que hemos hablado muchas veces en la cual Mozart escribe a su padre hablando de un rey de por ahí arriba, de no sé dónde, y dice: padre, estoy encantado, encuentro un flautista que no solamente toca todas las notas, sino que las afina. Entonces, bueno, hasta ese día que encontró a ese flautista, Mozart, por costumbre, quita las flautas de la orquesta y pone entonces un remedio que cubra más o menos el centro, que es el clarinete. Entra el clarinete y luego Beethoven, a partir de la Sinfonía número 5, introduce el trombón. Y a partir de 1850, cuando la orquesta se hace enorme con respecto a dónde hemos empezado, pero enorme en un concepto que es importante considerar, no en el número de instrumentos diferentes, sino en la cantidad de instrumentistas que tocan. Entonces, como es necesario rellenar toda la parte grave de la orquesta, entonces a partir de 1950 entra el contrabajo y entra la tuba. Y se acabó. Y ya tenemos los 16 instrumentos: violín, viola, violonchelo, contrabajo, que llegarán con el cambio que voy a explicar ahora, flauta, oboe, clarinete y fagot, trompa, trompeta, trombón, tuba, los timbales y luego plata coge bombos porque son acompañamientos. En 1950 el concepto orquesta sinfónica está definido y absolutamente cerrado hasta el día de hoy. ¿Por qué? En 1950 ocurre algo trascendental en el mundo importante de la música clásica, que es que los músicos dejamos de depender de las estructuras aristocráticas y religiosas y nos convertimos en ciudadanos que vivimos de nuestro trabajo. La música se empieza a estudiar formalmente en los conservatorios. Ya hay orquestas sinfónicas perfectamente definidas. Hacia 1780 se crea la Orquesta Filarmónica de Nueva York, no les digo nada. Es decir, tenemos unas orquestas cerradas, hay conservatorios en los que se forman los músicos dependemos, el dinero entra en juego, el dinero público, y la estructura cerrada de la orquesta no permite introducir más instrumentos, primero porque formalmente no hacen falta y segundo porque producir nuevos músicos supone encarecer el producto final, con lo cual lo que hacen las estructuras es cierran la estructura y hasta aquí se acabó. Mucho peor hoy en día, cuando hoy en día los compositores, las orquestas les llaman para ofrecerles la posibilidad de componer una obra, siempre esa obra lleva dos limitaciones importantísimas. La primera, Manolo, no más de 10 minutos. ¿Por qué? Porque quiere una obra para que sea al principio, 10 minutos, con lo cual al compositor le cercenan el tiempo. Y segundo, Manolo, solamente puedes componer la obra con los instrumentos que tiene mi orquesta. Es decir, no más de 4 trompas, no más de 2 oboes, no más de 2 clarinetes, solamente cuerda tal. Es que me gustaría tocar un poquito de saxofón. El saxofón lo tocas en tu casa, pero en la obra que yo te pago y te contrato no va a haber saxofón porque no tengo saxofón en mi orquesta. Los saxofones están en las bandas y no voy a pagar un saxofonista. Tienes 16 instrumentos y compón. Por lo tanto, a partir de 1950 la estructura queda cerrada, maquillada y hasta el día de hoy. ¿Qué estructuras hay diferentes? Pues la música contemporánea, evidentemente, estructuras en las cuales podemos encontrar instrumentos de percusión con piano, con arpa, con un clarinete, con 2 violas y con 3 saxofones. Pero en el concepto música clásica ejecutada por orquestas sinfónicas clásicas es así y así por lo menos va a seguir siendo. No hay más instrumentos porque formalmente con 16 cubrimos todo el espectro, porque no vamos a producir instrumentistas y los vamos a dejar así. Parece claro que ya sabemos por qué son 16. Ahora, última pregunta de la charla de hoy. ¿Por qué esos 16? Y no otros. Pues por algo tan sencillo, porque eran los instrumentos que estaban en la calle, que tenían más intérpretes que tocaban, de mejor calidad y de mejor resultado a la hora de trabajar en grupo. Las flautas, evidentemente, un instrumento asumible que todo el mundo tocaba, buenos profesionales, adentro. El oboe, descendiente de las dulzainas, de las gaitas de Estella y compañía,
El instrumento adentro. Los instrumentos de metales vienen del campo militar, cogemos 4 estupendos y adentro. Una vez que están dentro, ya no salen. ¿Podía haber en la orquesta no trompas y sí cornetas? Evidentemente, podía haberlo habido. Pero como entraron las trompas y ocuparon su hueco, ya no hay cornetas. ¿Podían entrar la gaita, el chistu? Perfectamente. Pero como cuando llegó el chistu ya estaban colocadas en Centro Europa, porque en Centro Europa no hay chistus, había flautas, pues nos quedamos con las flautas y no hay chistus. Si hubiera querido, si la música hubiera nacido formalmente aquí en el sur de Europa, pues los chistus hubieran evolucionado de tal manera que podían tocar perfectamente en una orquesta. No lo hicieron porque no se requirió, porque es Centro Europa la que mandó en esa estructuración. Por lo tanto, 16 instrumentos que nacen del pueblo y entran en la orquesta y se profesionalizan, y 4 grupos de 4 instrumentos. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Vamos a ver unas fotos ahora para... Hasta el cambio del siglo XVII al XVIII, es decir, en el año 1700, las formaciones orquestales, es decir, todos los 100 años, que corresponden a los 100 primeros años del barroco, la parte de instrumentos de cuerda la hacían los instrumentos se llamaban las violas de gamba. La viola de gamba es una familia de instrumentos enorme, con todos los tamaños necesarios para flautar, pero que cuando Stradivarius logró hacer unos instrumentos mucho más perfectos, mucho más avanzados, con mucha más sonoridad, mucho más sencillos formalmente de tocar, con una belleza imposible de igualar, entonces las violas de gamba, que hasta ese momento dominaban el mundo de las orquestas de entonces, desaparece, conviven más o menos 50 años y se acabó. A partir del año 1740-50, todas las violas de gamba desaparecen de las orquestas y son sustituidas por los violines. En todo caso, sí hay que entender que, aunque no tienen formalmente y a la hora de producirlas nada que ver, hasta el año 1750 las violas de gamba se hacían el papel de los instrumentos de cuerda que hoy no hacen en las orquestas. Afortunadamente el mundo de la música antigua ha vuelto con una vivacidad enorme, con lo cual podemos encontrar obras tocadas con instrumentos de esa época extraordinarios. La viola de gamba, aquí tenemos a Jordi Sabal tocando una viola de gamba de 6 cuerdas. Son fáciles de distinguir con respecto a los instrumentos que vienen luego, los violines, por este dibujo que tienen aquí. Estas se llaman las Cs. La caja tiene 2 aberturas por donde sale el sonido, hace el efecto de un bafle, y cuando nosotros vemos muy lejos un instrumento que parece un violín, en este caso que parecería un violonchelo, pero que tiene 2 Cs, estamos hablando de una viola de gamba. En este caso una viola de gamba es pierna en inglés, una viola sujeta en el aire, apretando entre las piernas. Cuando Stradivarius inventa el violín y logra unos estándares de calidad inimaginables, entonces las violas de gamba desaparecen y entra un nuevo mundo, una nueva familia de instrumentos. El mejor representante, evidentemente, es el violín. Instrumento de 4 cuerdas sin trastes. Las violas de gamba tienen trastes y no tienen tranques. Se toca un arco, ya saben ustedes, y se distingue porque la abertura, en vez de una forma de, lo veremos mejor antes, es una F. Una F y allí, una F. No se ve muy bien, pero otra forma. Es decir, visto de lejos, con una C de lejos es una viola de gamba. Con una F es un violín. Es el instrumento más agudo de la orquesta, con el flautín. Un poquitín más grave es la viola, prácticamente iguales. Aquí las Fs se ven perfectamente bien. Yo a veces digo S, no sé por qué, pero vamos. Formalmente me dicen los señores de cuerda que es una F. Pero bueno, las Fs, 4 cuerdas, lo mismo. Un poquito más grande, un poquito más de registro hacia el grave. Un poquito más grande, es decir, el equivalente a la viola de gambas que hemos visto antes es el violonchelo. También 2 Fs, 4 cuerdas, no tiene trastes y tiene, eso sí, para apoyarlo, para que no tenga que sujetarlo el instrumentista y pueda incluso bailar con él, tiene una pica que se puede regular en altura para apoyarlo en el suelo, ¿no? Esto es un violonchelo. Y cuando en 1850 las orquestas necesitaban engrandecer en el registro grave la música de la cuerda, se inventan el contrabajo. Importante, el violín, la viola y el violonchelo son instrumentos exactamente iguales. De hecho, se los conoce como los instrumentos de la familia del violín. El contrabajo no. El contrabajo es un mix construido por necesidades orgánicas a partir de 1950. Está en la familia de los instrumentos de cuerda, pero no es un instrumento de la familia del violín.
La mejor manera de distinguir un contrabajo en tamaño pequeñito, tamaño violín, es que la parte de arriba, donde está el codo apoyado del instrumentista, en vez de ser redondo, está apuntado, como las violas de gamba. La viola de gamba, la parte alta está apuntada, los violines van redondeados. Uno hacia atrás, por favor. Redondeado, arriba, redondeado, uno adelante y apuntado. Entonces, si vemos una foto pequeña y un instrumento con la parte de arriba apuntada hacia arriba, la F y 4 cuerdas, ahora tienen 5, algunos instrumentos, hablamos de un contrabajo. Claro, no es un instrumento de la familia del violín, no lo es, aparece muchísimo más tarde en la historia, pero sí es un instrumento de la familia de la cuerda. Este es un instrumento de 4 cuerdas, este tiene 4 claramente, 1, 2, 3 y 4. Modernamente, desde hace 20, 25 años, por necesidades acústicas, orquestas enormes, el gran sinfonismo que hablamos, es decir, música de Mahler, música de Bruckner, música de orquestas de 200, 140 músicos, es necesario ampliar el registro grave en los contrabajos y entonces hay contrabajos que tienen 5 cuerdas. Hay una cuarta cuerda y en vez de 4 hay una quinta más que baja una quinta grave más para abajo. Bien, esto es la familia de cuerda. Vamos a pasar un poco rápido ahora. Esto es una flauta barroca, es decir, un tubo de madera. Está un poco despistado el que toca, muy asustado, no sabemos por qué. Con agujeros, sin nada que les ayude a taparlos. Y este es Carlos Rosal, que por cierto está por ahí al fondo, tocando su soberbia Muramachu de oro en una flauta, por llamarlo flauta, porque es un instrumento nuevo, evidentemente con unas cazoletas ya que le permiten cerrar. Claro, las exigencias técnicas son inimaginables para el siglo XVIII, ahora mismo, pero bueno, eso es una flauta moderna, ¿no? Las flautas modernas se hacen en metal. Es posible ver orquestas con instrumentos modernos en madera, pero el 99% de los instrumentos son instrumentos de metal, instrumentos de alpaca, de plata o de oro. En función de la importancia, claro, cuanto más noble es el metal, mejor vibración tiene, mejor calidad de sonido tiene y todo esto. En la Orquesta Euskadi hay 4 violinistas, hay 3 flautistas que tocan flauta de oro. Si algún día a verlos, lo verán. Además, es dorado, o sea que se ve. Bien, este es el oboe barroco. Lo mismo, descendiente, para atrás. Descendiente de la dulzaina, una pequeña pieza arriba que son dos cañas de río adecuadamente preparadas, sujetas sobre un corcho introducido, que es el que produce la vibración que hace que suene el oboe. Instrumento sencillo, veo que tiene una única llave de apoyo aquí, nada más, porque es un tubo de madera con agujeros. Lo mismo, el tapar más o menos agujeros determina que la longitud del tubo es más grande o más pequeña y por lo tanto se tocan las diferentes notas. Las notas graves tapando todo, las notas agudas tapando menos. El oboe actual, hecho de palo santo o hecho de ébano o incluso de plástico, es este instrumento que sí tiene todo, verán por encima, toda esta parte plateada, que son todos los aparatos que van cerrando o no van cerrando las tapas. Instrumento muy bonito, muy difícil de tocar y muy complicado de componer para él porque es un instrumento, un timbre bastante complicado. Aquí, sabéis, yo nos reímos mucho porque siempre que componemos música y hay que componer para los oboes, siempre nos preguntamos qué hacemos con el segundo oboe, que toca el registro grave, porque no sabemos qué música tocarle, porque es muy complicado, bastante complicado. Tercer instrumento del viento madera es el clarinete. 2 llaves, agujeros, una especie de flauta, pero más grande, mucho más volumen, mucho más grave. Y el clarinete actual, lleno evidentemente de llaves, que lo único que permiten es muchísima más agilidad, muchísima más velocidad y tapar con seguridad los agujeros. Vale. Y pasamos al cuarto instrumento del viento madera, que es el fagot. El fagot entra en 1607 en las orquestas. Un tubo muy primitivo, un tudel, que es como se llama esa pieza de arriba en forma de S, y al final una doble caña, también atada, colocada y fijada ahí, que es el que produce la vibración del aire para que resuene el tubo y el fagot suene. Un instrumento muy complicado de tocar. Además, curiosamente, el instrumento más caro que hay en la orquesta. Y el fagot actual, ahí está Tomás Ruti, que dará la conferencia mañana, tocando su soberbio Heckel en un concierto. Instrumento, evidentemente, mucho más grande de tamaño, mucho más evolucionado, lleno de llaves para tocar, pero realmente el sistema de producción de sonido es el mismo. Un tudel con 2 cañitas de río preparadas y adecuadas para que vibre el aire en su interior. Estos son los 4 instrumentos de
viento madera. Vamos a pasar a los vientos de metal. Este es mi instrumento, la trompa natural. Pues una trompa puede ser, pues, no sé, 1700. Un tubo cónico, es decir, que desde el principio, donde está la boquilla, hasta el final, va aumentando progresivamente el diámetro del tubo, con lo cual el movimiento de las ondas en su interior es muy complicado, porque en vez de ser regular, es irregular, porque cada onda es más grande. Por lo tanto, es un instrumento que tiene un porcentaje de errores sumamente alto con respecto a otros instrumentos, pero simplemente por su propia construcción. Es una trompa barroca. Esta trompa barroca, hermosa, era capaz de producir 12 notas, la nota pedal y 11 armónicos. Es decir, cuando el compositor tenía que tocar con una trompa, solo podía ponerle 12 notas, que por ejemplo son... No hay más. Eso es lo que produce esta nota. 12 notas exactas. No puede producir más porque son las notas fundamentales, es un poco complicado de explicar, y los armónicos se produce. Produce 12 notas. La trompa moderna, bueno, ahí estoy yo. La trompa moderna es un instrumento enormemente complejo. Hay trompas dobles, hay trompas simples, hay trompas triples, hay, evidentemente son trompas de latón en este caso. Y aquí, por ejemplo, qué pena notarlas, pero por ejemplo, aquí hay 3 tipos de trompas diferentes. Yo estoy tocando esta trompa, que es una trompa que tiene un único piso. Esa trompa es capaz de producir 7 series de armónicos, es decir, puede producir 7 por 12. ¿Quién sabe multiplicar? 7 por 4, 84 notas. Veníamos de 12 y esta puede producir 84 notas. Muchas de ellas, evidentemente, la misma nota, pero puede producir 84. Esta es una trompa doble que tiene 2 pisos afinados en 2 tonos diferentes, es decir, sería el equivalente a tener 14 instrumentos barrocos. Es capaz de producir 14 por 12. 200 notas podríamos producir. Y Cal está tocando una trompa triple, que son las últimas trompas que, por exigencias de la locura de los compositores, tenemos hoy en día. La trompa triple son 21 trompas. Multiplicado por 12 notas, esta trompa es capaz de producir 500 notas diferentes, evidentemente todas en montones de veces la misma nota, pero en diferentes posiciones produce 500 notas, 200 notas, y la más sencilla, que es esta, es capaz de producir, que habíamos quedado en que era 12 por 7, 84. Y veníamos de un instrumento que producía 12. Al final, la complejidad del instrumento permite que desde esta nota, durante 4 octavas, se puedan tocar con la misma claridad todas las notas. Lo único que hacemos es buscar en cuál de esas 7, 14 o 21 trompas potenciales la nota es la más adecuada para colocar la nota. Trompas. Decir que este instrumento no tiene nada que ver con el instrumento barroco, bueno, en fin, es obvio. No tiene que ver. El instrumento que quizás menos ha evolucionado, aún así técnicamente hoy en día son mucho más perfectos, es, trompeta. Sí, perdón, no, estamos en la trompeta. Una trompeta barroca, la trompeta de los romanos cuando van a la guerra. Lo mismo, no tiene ¿cómo se llama esto? Pistones, gracias. Por lo tanto, produce también 12 notas. Son las que produce en función de la longitud total del instrumento. La trompa actual tiene 3 pistones como la trompa y por lo tanto esta es capaz de producir el equivalente a 12 veces 7. Esta también produce 84 notas porque tiene 3 pistones, por lo tanto es un poco explicado, pero bueno, se puede hacerlo. Instrumento hermoso. El siguiente, un poquito más grande, el que cubre el registro medio grave, es el trombón. En este caso, evidentemente, un trombón de bronce, no hay más que ver por el color así mate muy apagado, ¿no? Mientras que el trombón actual es un instrumento de latón. Exactamente igual, técnicamente mucho más depurado, mucho más complejo de tocar, mucho mejor terminado, con unos metales muy adecuados para que el temple del metal permitan que las notas armónicas sean limpias y sean perfectas, pero quizás es el instrumento que menos ha evolucionado en este caso. Y el último instrumento es la tuba. Comenté antes que la tuba entra en el mundo sinfónico, en el mundo nuestro de las orquestas, en 1850, cuando hay que cubrir el registro más bajo. Evidentemente es el instrumento más grande. Y cuanto más grande es el instrumento, notas más grandes puedes tocar. Trompa antigua y una tuba de hoy en día. La tuba es un instrumento enormemente difícil de tocar. De hecho, los instrumentistas tienen varios modelos de diferentes tamaños en la orquesta. No es anormal que un tubista salga a la orquesta con un par de instrumentos a la mano.
de diferente tamaño y en función de la música y la complejidad tocan un instrumento o tocan otro. Pero en realidad es un instrumento similar a la trompa, porque en este caso tiene también el tubo cónico, mientras que, como dije, la trompeta y el trombón, el tubo es cilíndrico. Por lo tanto, el sonido de la tuba es un sonido redondo, es un sonido melancólico, es un sonido mucho más dulce que el de los trombones, que siempre es un instrumento mucho más agresivo, exclusivamente por el tipo de tubería que tiene. Y pasamos, por último, a los 4 instrumentistas, los 4 instrumentos del mundo que nos interesa de la percusión. El que en la historia empezamos. Un timbal barroco, una cacerola de metal, una piel curtida, unos anclajes que luego con unas llaves se puede tensar más o tensar menos, y en función de eso suenan más o menos las notas. El timbal moderno es un instrumento enormemente sofisticado. Es tan sofisticado como que tiene aquí un pedal. Ese pedal, según se desciende, estas cuerdas tiran de la piel. Y entonces, es decir, que en función que tiren más o tiren menos, es capaz de producir unas notas u otras. En la parte de allí, que tiene como más cosas y metidas, ahí tiene una regleta donde está marcado do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, con una llave que se desplaza. Entonces, el timbalero, según mueve el pie y tiensa, se mueve la regleta y va marcando la nota que el timbal da. Eso, por un lado, facilita evidentemente el trabajo del timbalero, pero por otro lado lo complica, porque los compositores lo que han es ponerle muchas más verduras porque tiene instrumentos mucho más adecuados, ¿no? Pero bueno, es un timbal actual. La caja, el tambor, instrumento de redoble que procede evidentemente del mundo militar. Los platos, 2 que chocan así, uno que es grande que toca así, de diferentes tamaños, todos también se puede imaginar, por lo tanto, timbres diferentes, opciones musicales, pero un instrumento puramente de acompañamiento. Y el último es el bombo, es decir, el gran tambor, que lo mismo hay diferentes tamaños y en función del tamaño el sonido que produce es diferente. Y terminamos con la distribución, digamos, tradicional de una orquesta sinfónica, ¿no? Tradicionalmente las orquestas colocan los violines aquí, en 2 grupos, violas, violonchelos y contrabajos, visto desde el punto de ustedes que son los espectadores, ¿no? En medio se coloca flauta, oboe y fagot, en medio. Por encima de ellos, en un piso más en la escalera, trompas, trompetas y trombones, y la tuba en la esquina, y normalmente cubriendo la parte de arriba del todo, la percusión, siempre con los timbales, usualmente en el medio exacto, según ven el escenario, en el medio mismo, y a ambos lados se suelen colocar la percusión en función de las obras. Esta es la estructura clásica. Tengo esta porque ya no lo cumple nadie. Termino comentando una cosa que es importante. Bueno, vemos que la distribución, por ejemplo, los violines primeros son estos. Esta es la orquesta de Euskadi, ¿no? Los violines segundos normalmente están aquí. Bueno, pues ahora están aquí. Son estos. Los chelos, que normalmente, bueno, están en su sitio, ¿no? Si chelos, tal, los contrabajos están bien. El timbal lo han puesto a un lado y luego han puesto el metal arriba del todo. Las trompas sí en la esquina, están colocadas, y todo el viento medio. Alguien me preguntaba muchas veces por qué cuando un crítico va a un concierto dice un concierto magnífico de la orquesta ayer, y luego coge uno el diario vasco y luego coge el diario de Navarra y dice vaya desastre de concierto, y es el mismo concierto. Entonces, claro, es como un poco sugerente, porque un crítico dice cosas más maneras y otro dice vaya chapuza que escuché tan rara. Porque en realidad lo que dice el crítico es desde su puro y particular criterio lo que le parece, si le gusta o no le gusta. Voy a contar una nota que es cierta. Hace unos años un reconocido crítico comienza su crítica en un reconocido periódico de la ciudad y dice, empezando con que a mí Brunner no me gusta, bueno, pues ya sé que la crítica va a ser demoledora. Si empezamos con que Brunner no te gusta, pues nada, problema. Pero en realidad ha dicho una inmensa verdad. Es decir, ¿qué música escuchamos? Evidentemente cada uno escucha su música. Un niño con la capacidad auditiva perfecta escucha más que una persona mayor como yo, que escucho menos, mucho menos agudos, mucho menos graves, que una persona de 30 años que tiene un rango tal. Una persona con formación o sin formación escucha más. Una persona mayor o menor o con problemas auditivos escucha más, escucha menos. Una persona que le guste Bruckner, como a nuestra famosa crítico, y le gusta muchísimo, como a mí, pues pongo un especial interés en escuchar Bruckner y disfruto. Si ponen Messiaen o Debussy, que a mí no me gusta demasiado, pues a lo mejor con Debussy me duermo. Y entonces la crítica, pues evidentemente, dado que a mí Debussy no me gusta, pues entonces lo que sigue. Es decir, lo que quiero decir es que el concepto de lo que escuchamos
depende exclusivamente del criterio muy particular de cada uno. Aún así, los directores de orquesta, en el día de hoy recurren a un truco que a los músicos profesionales nos vuelve un poquito locos, es decir, recolocan la orquesta. Uno está acostumbrado a salir al escenario y irse al extremo izquierdo y de pronto llega el primer ensayo y me han quitado la silla, ya me han despedido. Ah, no, es que estás en el extremo derecho. Vaya por Dios, para el extremo derecho. ¿Por qué? Es que el maestro quiere que las trompas vayan para allá y ahora los contrabajos los voy a poner para allá y ahora tal. Y lo hacen casi todos ahora mismo. ¿Por qué? Porque si ustedes, como buenos aficionados, van a un concierto y ven la estructura formal de la orquesta, es decir, violín, violín, viola, cello, contrabajo, están escuchando el registro agudo desde la izquierda y el registro grave desde la derecha. Y tienen el oído formado con eso. Y a lo mejor, pues carece de interés, porque llevan toda la vida viéndolo. ¿Qué hace un director? Pues vamos a ver los dos. Voy a coger los contrabajos para la derecha, los violines para la izquierda, las violas en medio, los trompas por una esquina, y entonces lo que están ustedes escuchando es completamente diferente. Porque si están acostumbrados a que el sonido grave venga de su derecha, que es donde están los contrabajos, el timbal, la tuba, los trombones, los violonchelos, y los ponen en el otro lado contrario, empiezan a escuchar el grave desde el lado derecho y no están acostumbrados, ni ustedes ni nosotros. Entonces, por eso, esta estructura de la orquesta, que yo creo que es el maestro Orozco, extraordinario director, que le gustaba pues colocar enfrentados en la primera línea los violines primeros en la izquierda y los segundos, las violas en la derecha, cuando deberían de estar ocupando otro papel. Bueno, esto es lo que quería contarles a ustedes, es decir, ¿por qué 16? Porque 16. ¿Por qué esos 16? Pues porque son 16. ¿Por qué no hay más que 16? Porque ¿para qué vamos a meter más de 16? ¿Vamos a pagar más instrumentistas? No. ¿Por qué hay 4 grupos? Pues porque tiene que haber 4. ¿Por qué el mundo es la música es así? Pues porque sí. En el fondo lo importante, yo creo lo importante, es a los que somos aficionados a la música, es que nos siga maravillando escuchar un concierto y nos siga maravillando la posibilidad de escuchar cada vez algo absolutamente nuevo, a pesar que llevamos 450 años componiendo música. Es decir, que este señor está haciendo algo con las mismas teclas que hacía Beethoven, que hacía Mozart, que hacía Strauss. Y aún así nos suena Mozart, nos suena Beethoven, nos suena Strauss. Casi mágico, ¿no? Pero bueno, ese es el mundo de los que vivimos de esto. Si tiene alguna preguntita, encantado. ¡Ay! Que me rompes el baffle. Tan nervioso. Sí. ¿Alguna preguntita o damos por Nada. Aquí está. Hola, María. Muy Hola, Felipe. Me choca cuando dices timbre o tono. No, timbre. Timbre. Tono no existe la paz. No, el timbre es lo que nos permite distinguir un instrumento de otro. En función de qué metal está hecho, de qué tamaño tiene, eso es el timbre. Vale, y luego cuando has comentado lo de los timbales, yo en muchos conciertos los veo en el centro, prácticamente. Sí, he comentado que la posición normal y natural de los timbales es que son exactamente el instrumento que está en el centro, al fondo de la orquesta, porque hay una razón importante de los timbales, que es decir, la parte, en cuanto los timbales tocan el timbal, la parte mecánica del pum, 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 si está en el centro, se puede escuchar. Hay un problema que es importante, es que, claro, aquí me pregunta, ¿qué música escucháis los músicos tocando? Y digo, pues la música que escucho desde mi esquina. Es decir, la distancia que hay desde esta punta hasta aquella punta de allá, yo no sé, pero igual son 40 metros. El sonido viaja muy lento, muy lento. Es decir, que cuando yo toco una esquina, unas centésimas de segundo más tarde, llega a esta esquina. Es decir, alguien pregunta, ¿para qué hace falta un director? El modo director es básico, pero en el peor de los casos, hasta el director más malo del mundo, el director es el metrónomo que marca y fija el tempo desde el centro de todo el escenario. ¿Por qué? Porque si un músico que yo soy el que está aquí arriba tocando, tiene que esperar a que toque este señor y yo escucharlo, cuando voy a tocar toco tarde. Porque el sonido tiene que llegar a mí, yo lo escucho, yo toco y el sonido sale. En ese fragmento puede pasar un segundo. Y en ese segundo la orquesta está completamente descolocada. Por lo tanto, la figura del director, por muy malo que sea, es un simple metrónomo que hace que todo el mundo toque de acuerdo con él independientemente de lo que esté oyendo. Independientemente de lo que esté oyendo.
El timbal es importante en el centro por la misma razón, porque el timbal con sus golpes de timbal Sí. marca con la misma distancia a cualquier lugar de la orquesta, y entonces viene perfectamente para marcar y para no perder los tempos. Ahora mismo, en realidad, los timbales se pueden colocar en cualquier lado Ya, y dependemos mucho más tanto del director, y si él no va demasiado ya, del concertino, que es el que hace de segundo director y al que todos los músicos de la orquesta no lo parece, pero le estamos mirando todo el tiempo. Estupendo, gracias. De nada. Bueno, lo primero, muchas gracias, porque usted por a mí venir. por lo menos me ha ilustrado muchísimo. Cuando vas a oír una orquesta, ¿qué lugar es el mejor para oírla? ¿Del lado izquierdo, del derecho, en el centro? ¿De dónde se recoge mejor el sonido? Si usted me dice dónde puede escuchar, en el Cursal le puedo decir dónde. Yo estoy en el Cursal, en la parte de arriba, en Fenomenal. el lado izquierdo. Estupendo. Yo donde mejor escucho en el Cursal es en lo que llaman los palomares. Esas dos filitas que están en los laterales con dos asientos. Eso estamos colgados, que es donde yo voy. Ya, yo no, yo Los estoy palcos. en la... No en el palco, no. En el tramo alargado que hay, no en los palcos se suben. No, no. El Cursal, y hemos tocado en todos los auditorios de España, en todos muchas veces, es posiblemente con el Auditorio Nacional de España tiene la mejor acústica de España, el Cursal y el Auditorio de Madrid, con diferencia. Es decir, que desde ese punto de vista, evidentemente, con una gran orquesta, lo ideal en el Cursal es ir de la mitad para arriba. Primero, porque es mucho más divertido, porque se puede cotillear, y cuando uno está aburrido, como yo, escuchando Debussy, pues entonces, pues mira, pues está aburrido. Pero si no se aburre, el bloque suena mucho mejor de la mitad hacia arriba, es decir, salvando las 20 primeras filas en cualquier sitio. Pero si usted me dice en otro sitio, depende exclusivamente de la mayor finura que tenga la acústica de ese sitio. Es local. Hay locales que da igual donde se siente uno. Hay lugares pues que a lo mejor, por ejemplo, el Euskalduna de Bilbao, que no está conceptuado como escenario sinfónico, sino de ópera, tiene unas cualidades como escenario de ópera impresionantemente maravillosas. La orquesta suena que es una totalmente locura, pero en cambio es muy deplorable como centro sinfónico. Entonces, dentro, si uno tiene que ir al Euskalduna de Bilbao, es mejor estar en el primer piso en los lados, que es donde aceptablemente se escucha, sin escucharse, vamos, incomparablemente con el Cursal, no hay nada que ver. Pero bueno, dentro de todo, yo me iré a ver sinfónico tengo buen aquí sitio. y ópera allí. Sí, estupendo. Pero depende de cada sitio. En otro caso, si la orquesta es un concierto de música de cámara o pequeño, evidentemente cuanto más adelante. Vale. Más adelante porque el Cursal, como los grandes auditorios de día, son demasiado grandes. Es decir, que un pequeño grupo de 8 personas o un dúo, un trío, un cuarteto, evidentemente, si hacen lo que está escrito y lo van a hacer, es decir, se va a perder mucho si no está muy alejado del escenario porque producen un volumen de sonoro muy corto. Entonces, lo ideal es para escuchar un cuarteto, un quinteto, una orquesta de cámara pequeña, lo más adelante posible en el Cursal. En otros sitios no lo sé. Y en lo sinfónico, por el contrario, a partir de la fila 15, a partir del pasillo, que hay un tramo, segundo tramo y el tercer tramo, pues a partir del pasillo para atrás, y donde digo, a mí donde más me gusta es en los palomares. Es donde me siento siempre porque primero cotilleo muy bien, que es importante, y escucho muy bien. Vale, muchas gracias. Nada. Pues no hay más, pues nada, espero que haya sido atractivo, instructivo y poco más. Muchas gracias por la presencia. Tienen ustedes unas hojitas ahí en la mesa de la entrada con el programa que ustedes